Voz en mente. En 20 minutos desentrañamos historias para aplicar a tu vida. Voz en mente. Hola a todos, bienvenidos a Voz en Mente, ese espacio donde nos gusta explorar las ideas que realmente importan. Y hoy vamos a adentrarnos en un libro que creo que resonará con muchos de ustedes. El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Un libro que nos invita a reflexionar sobre un enemigo que a veces está más cerca de lo que pensamos, ¿no? El ego, ese adversario interno que a veces puede ser más difícil de vencer que cualquier desafío externo. Totalmente. Y lo interesante es que Holiday no solo habla del ego en teoría, sino que comparte sus propias experiencias, sus luchas personales con este enemigo interno. Y creo que esas experiencias, sus tropiezos, son los que hacen que el libro sea tan real, tan cercano, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que todos en algún momento hemos caído en las trampas del ego. Claro. Es como si nos identificáramos con sus historias, con sus errores. Y por ejemplo, él nos cuenta cómo a los 25 años después del éxito de su primer libro sintió la tentación de inventarse un cuento, ¿no? Para edulcorar su camino al éxito. Sí, es como una tentación muy humana, ¿no? El ego nos impulsa a construir una imagen idealizada de nosotros mismos, una imagen que a menudo oculta los tropiezos, el esfuerzo, la suerte, que también formaron parte del camino. Como si quisiéramos mostrar solo la punta del iceberg, pero ignorando todo el trabajo que hay debajo. Exacto. Y esto nos lleva a uno de los puntos centrales del libro, la importancia de enfocarnos en el hacer en vez del ser. En otras palabras, dejar de obsesionarnos con quiénes somos, con la imagen que proyectamos y concentrarnos en el trabajo, en la acción, en el día a día. Exactamente. Y Holiday nos da un ejemplo fascinante de esto con John Boyd, un estratega militar brillante pero poco conocido. Ajá, un personaje que quizás no es tan famoso, pero que tuvo un impacto real. Sí, Boyd, en lugar de buscar fama o reconocimiento, se dedicó a trabajar en silencio, perfeccionando sus ideas. Ya. Y su trabajo, aunque silencioso, terminó revolucionando la estrategia militar moderna. Imagínense un impacto real duradero, sin necesidad de estar bajo los reflectores. Es una lección poderosa para todos nosotros, ¿no? Especialmente en esta época donde la autopromoción y la validación externa parecen ser lo más importante. Totalmente. Y este enfoque en el hacer, en la acción constante, nos conecta con otra idea fundamental del libro, la importancia de aprender de los demás. Holiday lo llama la estrategia del lienzo. La estrategia del lienzo. ¿En qué consiste exactamente? Consiste en contribuir al éxito de otros, en ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Y en el proceso aprender, crecer, abrirnos camino propio. Es como si estuviéramos trabajando en un proyecto conjunto, aportando nuestro granito de arena y a la vez absorbiendo el conocimiento y la experiencia de los demás. Exactamente. Y Holiday nos presenta varios ejemplos de esta estrategia en acción. Uno de ellos es Benjamin Franklin, quien para perfeccionar su estilo de escritura enviaba cartas anónimas para su publicación sin buscar reconocimiento personal. Es decir, utilizaba ese espacio para aprender y mejorar sin la presión del ego. Exacto. Y al final, ese trabajo silencioso lo catapultó a la fama. Es increíble cómo a veces el trabajo más importante, el que realmente nos hace crecer, ocurre detrás de escena. Totalmente. Y hablando de trabajo detrás de escena, otro ejemplo que me llamó la atención es el de Bill Belichick, el legendario entrenador de la NFL. Un personaje que sin duda conoce muy bien el éxito. Sí, Belichick al principio de su carrera se destacó en tareas poco glamorosas como el análisis de videos y la preparación de estrategias. Estaba dispuesto a aprender desde abajo sin buscar el protagonismo. Y esa actitud de aprendizaje constante de humildad fue la que le permitió construir una de las dinastías más exitosas en la historia del deporte. Sin duda. Y es algo que podemos aplicar en nuestra vida diaria. No se trata solo de ayudar a otros, sino de estar dispuestos a aprender desde cualquier posición, de absorber el conocimiento y la experiencia de quienes nos rodean. En Voce en Mente siempre resaltamos la importancia de cultivar una mentalidad de aprendizaje continuo. Y es que nunca se deja de aprender, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo que descubrir, alguien que nos puede enseñar algo. Exactamente. Y Holiday nos advierte sobre los peligros de olvidar esto, especialmente cuando alcanzamos el éxito. El éxito puede ser una trampa para el ego. Nos puede llevar a creernos especiales, intocables y a olvidarnos de las lecciones que nos llevaron a la cima. Es como si el éxito nos hiciera perder la perspectiva, la conexión con la realidad. Y para ilustrar este punto, Holiday nos presenta la historia de Howard Hughes. El famoso magnate aviador cineasta. Su vida parece sacada de una película. Sí, pero detrás de esa imagen de genio excéntrico se escondía un hombre consumido por su propio ego, incapaz de manejar el éxito y la fortuna que heredó. ¿Y cómo se manifestó ese ego descontrolado en su vida? En una serie de decisiones desastrosas, tanto en los negocios como en su vida personal, Hughes dilapidó su fortuna en proyectos mal concebidos, obsesionado con el control y la imagen, pero incapaz de construir algo duradero.
Un ejemplo de cómo el ego puede llevarnos a la autodestrucción, incluso cuando tenemos todas las herramientas para el éxito. Exactamente. Y Holiday nos invita a mantener la condición de estudiante, incluso cuando alcanzamos la cima, a seguir aprendiendo a ser humildes, a estar abiertos a nuevas ideas sin importar cuánto creamos saber. Es decir, evitar la arrogancia que a veces viene con el éxito y recordar que siempre hay espacio para crecer. Exactamente. Y para ilustrar este punto, Holiday nos presenta a un personaje histórico fascinante, Genghis Khan. El conquistador mongol, que tiene que ver Genghis Khan con la humildad y el aprendizaje. Bueno, contrario a la imagen del bárbaro sediento de sangre, Holiday nos muestra a un líder que supo aprender de las culturas que conquistaba, asimilando sus tecnologías prácticas e ideas para fortalecer su propio imperio. Es decir, incluso un conquistador puede ser un estudiante perpetuo. Una idea poderosa sin duda. Y una idea que podemos aplicar en cualquier ámbito de nuestra vida. Siempre hay algo que aprender de los demás, incluso de aquellos que consideramos nuestros adversarios. Y ahora que hemos explorado cómo el ego puede afectar nuestras aspiraciones y nuestro éxito, es hora de adentrarnos en un terreno aún más complejo, el fracaso. Porque el fracaso es inevitable en la vida, y la forma en que lo enfrentamos define nuestro carácter. Y por supuesto, el ego también juega un papel crucial en nuestra respuesta al fracaso. Pero eso lo dejaremos para la segunda parte de esta inmersión en el ego es el enemigo, aquí en Voz en Mente. Los esperamos en la próxima entrega para continuar explorando este libro tan revelador. Las historias no terminan aquí. En breve exploraremos más enseñanzas que puedes aplicar en tu vida. Voz en Mente. Regresamos a nuestra inmersión en El ego es el enemigo, donde Ryan Holiday nos invita a reflexionar sobre cómo este oponente interno puede sabotearnos incluso en momentos de éxito. Sí, en la primera parte vimos cómo el ego puede llevarnos a la autodestrucción cuando alcanzamos la cima. Pero ahora adentrémonos en un terreno aún más complejo, el fracaso. Porque el fracaso inevitable en la vida es un terreno fértil para que el ego se enraíce y nos impida aprender de nuestros errores. Exacto, Holiday. Nos recuerda que todos en algún momento vamos a experimentar la derrota, el rechazo, la caída. La pregunta es, ¿cómo reaccionaremos ante esa adversidad? ¿Nos dejaremos vencer por el ego o lo usaremos como una oportunidad para crecer? Y ahí es donde el libro se vuelve realmente interesante. Porque Holiday no solo nos describe el problema, sino que también nos ofrece herramientas para enfrentarlo. Nos enseña a ver el fracaso no como un fin, sino como un comienzo. Una oportunidad para aprender, para reinventarnos, para fortalecer nuestro carácter. Exactamente. Y una de las primeras herramientas que Holiday nos propone es la aceptación. Debemos aceptar que el fracaso es parte del proceso, que no somos perfectos y que vamos a cometer errores. Aceptar el fracaso sin culparnos a nosotros mismos, sin caer en la autocompasión o la victimización. Exactamente. Es como si el ego nos pusiera una venda en los ojos, impidiéndonos ver con claridad qué fue lo que salió mal y qué podemos hacer para mejorar. Es como si nos dijeran, no fue un error, fue culpa de alguien más, de las circunstancias, de la mala suerte. Y así nos quedamos atrapados en un ciclo de negación y resentimiento. Justamente. Y para romper ese ciclo, Holiday nos invita a analizar el fracaso de forma objetiva, sin dejarnos llevar por las emociones negativas del ego. Aprender de nuestros errores, identificar qué salió mal y cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez. En Voz en Mente siempre decimos que cada experiencia, incluso las negativas, son oportunidades para aprender y crecer. Y es que la clave está en la perspectiva, ¿no? En cómo elegimos ver la situación. El ego nos puede hacer creer que el fracaso es una señal de que no somos lo suficientemente buenos, que no valemos nada. Es como si nos susurrara al oído, eres un fracaso, ríndete, no lo intentes más. Y para combatir esas voces negativas, Holiday nos invita a recordar que el fracaso no nos define como personas. Es un evento, una experiencia, pero no es la totalidad de quienes somos. Es decir, no debemos permitir que un tropiezo, por doloroso que sea, eclipse todos nuestros logros y nuestro potencial. Exactamente. Y para ampliar esa perspectiva, Holiday nos sugiere conectar con algo más grande que nosotros mismos. Puede ser la naturaleza, el arte, la historia, la espiritualidad. Buscar inspiración en fuentes externas, recordar que somos parte de algo más amplio y que nuestras experiencias, incluso las dolorosas, son parte de un proceso mayor. Exactamente. Y al conectar con esa perspectiva más amplia, podemos empezar a ver el fracaso, no como un callejón sin salida, sino como una oportunidad para redefinir nuestro camino, para ajustar nuestro rumbo y seguir adelante. Y Holiday nos ofrece algunos ejemplos fascinantes de personas que supieron transformar el fracaso en una fuente de fortaleza. Menciona a Malcolm X, quien pasó varios años en prisión, pero aprovechó ese tiempo para educarse y a reflexionar sobre su vida. Malcolm X es un ejemplo perfecto de cómo podemos convertir el tiempo muerto en tiempo vivo. En vez de dejarse consumir por la amargura,
Eligió aprender, crecer y prepararse para el momento en que recuperaría su libertad. Y a salir de prisión convertido en un hombre nuevo, Malcolm X se convirtió en una de las voces más importantes en la lucha por los derechos civiles. Precisamente su experiencia en prisión, que para muchos hubiera sido un punto final, se convirtió en un punto de inflexión en el inicio de una nueva etapa llena de propósito y significado. Y otro ejemplo que Holiday nos ofrece es el de Katharine Graham, quien asumió la dirección del Washington Post tras el suicidio de su esposo. Una situación terrible sin duda. Y además Katharine no tenía experiencia en el mundo periodístico. Pero en vez de dejarse vencer por el miedo o la inseguridad, se enfocó en aprender en rodearse de gente talentosa y en construir un equipo sólido. Exactamente. Y bajo su liderazgo, el Washington Post se convirtió en uno de los periódicos más influyentes del mundo. Su historia nos demuestra que incluso en las circunstancias más difíciles podemos elegir convertir el fracaso en una oportunidad para crecer y alcanzar nuestro máximo potencial. Es realmente inspirador ver cómo estas personas lograron transformar la adversidad en una fuerza positiva. Pero ¿cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos evitar inventarnos cuentos sobre el fracaso, como dice Holiday? Esa es la clave, ¿no? Evitar las narrativas del ego que nos hacen las víctimas o que justifican nuestra inacción. El ego nos puede llevar a culpar a otros por nuestros fracasos, a crear excusas y a evitar asumir la responsabilidad de nuestros actos. Es como si nos dijera, no fue tu culpa, las circunstancias estaban en tu contra, no pudiste haber hecho nada diferente. Y así nos quedamos atrapados en un ciclo de inacción y autocompasión. Exactamente. Y para romper ese ciclo, Holiday nos invita a ser honestos con nosotros mismos, a analizar el fracaso de forma objetiva y a buscar las lecciones que podemos aprender de esa experiencia. Y a partir de esas lecciones podemos empezar a construir un camino más sólido, más resiliente, más alineado con nuestro verdadero propósito. Precisamente. Y aquí es donde Holiday nos presenta una herramienta inesperada para superar el dolor del fracaso y convertirlo en una fuerza positiva, el amor. El amor. ¿Cómo puede el amor ayudarnos a enfrentar el fracaso? A primera vista parecen conceptos opuestos, pero me intriga saber cómo Holiday conecta estas ideas. Es una conexión fascinante que exploraremos en la próxima parte de este Deep Dive en El ego es el enemigo, aquí en Voz en Mente. Los esperamos para descubrir cómo el amor puede ser la clave para transformar el fracaso en una experiencia de crecimiento y aprendizaje. ¿Sabías que una sola idea puede cambiar el rumbo de tu día? Escucha con atención. Voz en Mente. Y retomamos nuestra inmersión en El ego es el enemigo, justo donde lo dejamos, ¿no? Hablando de cómo el amor puede ser una herramienta para enfrentar el fracaso. Sí, porque al final de la segunda parte nos quedamos con esa pregunta en el aire. ¿Cómo puede algo tan positivo como el amor ayudarnos a superar algo tan negativo como el fracaso? Es una idea que nos invita a cambiar nuestra perspectiva, ¿verdad? Y Holiday nos explica que el odio, la amargura, el deseo de venganza son reacciones naturales ante el fracaso. Claro, porque cuando nos sentimos heridos es fácil dejarnos llevar por esas emociones. Exacto. Pero Holiday nos advierte que esas reacciones provienen de un ego herido. Es como si el ego se aferrara al dolor, a la injusticia. Sí, en vez de liberarnos, nos mantiene atados al pasado. Nos convertimos en prisioneros de nuestro propio resentimiento, ¿no? Justamente. Sí. Y es ahí donde Holiday propone el amor como un antídoto. Pero no el amor romántico, ¿verdad? No se refiere al amor en un sentido romántico, sino como una actitud de apertura, de compasión, de comprensión hacia nosotros mismos y hacia aquellos que nos han herido. Es como si el amor nos permitiera soltar el dolor, perdonar y liberarnos de esa carga. Exactamente. Y para usar esta idea, Holiday nos presenta ejemplos históricos de personas que encarnaron este principio, como Martin Luther King Jr. Un líder que sin duda predicaba el amor como una herramienta de cambio social. Sí, King predicaba el amor como un arma poderosa para combatir la injusticia y el odio racial. Un amor que no significa debilidad, sino fortaleza, la fortaleza para resistir el odio y construir un mundo mejor. Exactamente. Y Holiday también nos habla de Frederick Douglass, un ex esclavo que se convirtió en un líder abolicionista. Un hombre que experimentó la crueldad y la injusticia de la esclavitud en carne propia. Sí, y a pesar del dolor y la rabia que seguramente sentía, Douglass eligió el camino del amor y el perdón. En vez de dejarse consumir por el odio, dedicó su vida a luchar por la libertad y la igualdad para todos. Dos ejemplos realmente inspiradores. Pero, ¿cómo podemos aplicar este principio del amor en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos amar a aquellos que nos han herido? Holiday nos invita a empezar por nosotros mismos, a practicar la autocompasión, a aceptarnos con nuestras imperfecciones, a perdonarnos por nuestros errores. A querernos a nosotros mismos a pesar de nuestros defectos. Exactamente. Y a partir de esa base podemos empezar a extender el amor hacia afuera, hacia aquellos que nos han lastimado.
No se trata de olvidar o justificar sus acciones, sino de entender que todos somos seres humanos imperfectos, capaces de cometer errores. De ver a nuestros enemigos con una mirada más compasiva, más humana. Precisamente. Y esa actitud de amor y comprensión puede ser una fuerza transformadora en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Una fuerza que nos permite sanar las heridas del pasado, liberarnos del resentimiento y construir relaciones más saludables y auténticas. Exactamente. Y con esta poderosa invitación al amor, Holiday cierra su libro, El ego es el enemigo. Un libro que nos invita a un viaje de autodescubrimiento, a una batalla constante contra nuestro enemigo interno, el ego. Un enemigo que puede manifestarse de muchas formas, pero que podemos vencer si aprendemos a reconocerlo y a utilizar las herramientas que Holiday nos ofrece. Un libro que nos recuerda que el camino hacia una vida plena y significativa no se trata de alimentar el ego, sino de trascenderlo, de encontrar nuestro propósito y contribuir al mundo con humildad, compasión y amor. Y así llegamos al final de esta inmersión en El ego es el enemigo. Esperamos que esta exploración les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para enfrentar los desafíos de la vida. Los invitamos a seguir reflexionando sobre estas ideas y a aplicarlas en su día a día. Recuerden que el ego siempre estará presente, pero con conciencia y esfuerzo podemos dominarlo y convertirlo en un aliado en nuestro camino hacia una vida más plena. Y no se olviden de suscribirse a Voz en Mente para seguir explorando las ideas que realmente importan. Y si tienen alguna sugerencia de libro que les gustaría que analicemos en futuros episodios, no duden en compartirla con nosotros. Hasta la próxima. Voz en Mente.